Buenos días al señor presidente de la República, ciudadanos y también medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Nos vamos a referir al caso Aldesa, que contabiliza a más de 500 personas afectadas y que aún esperan justicia. A continuación, la señora Flora Aguilar Pacheco, una de las afectadas, nos dará un mensaje en compañía del señor presidente de la República. Bienvenida, doña Flora. A nombre de todos ustedes, le doy la bienvenida. Gracias. Adelante, doña Flora. En primer lugar, muchas gracias, señor presidente. La presencia nuestra aquí es, como dije, sobrecogedora. Importantísimo, contrasta con la indiferencia y la complicidad de muchas autoridades del país que nunca nos quisieron recibir. Esto es realmente insólito, que el anterior presidente de la República, Carlos Alvarado, incluso tomara partido con la Corporación Aldesa en contra de todos nosotros. También me alegra muchísimo ver tanta prensa. Nunca habíamos tenido una cobertura de esta naturaleza y les agradezco mucho la presencia y la divulgación, porque nunca antes la habíamos tenido. Es insólito que el fraude bursátil y financiero más grande de la historia de Costa Rica y de corrupción no había tenido la cobertura que está teniendo hoy. Tenemos mucho miedo que el caso prescriba, pero bueno, la Fiscalía ha tenido ya 4 años y medio para estudiar este caso y esperamos que hagan un trabajo y que lleguemos a tener una sentencia ejemplarizante para que se terminen los actos de corrupción que quedan en la impunidad. La impunidad empuja la corrupción. Y para muestra, lo que está sucediendo ahora en el Banco Nacional de Costa Rica. Muchas gracias. Señor presidente. Muy buenos días. Bienvenida, doña Flora. Bienvenido a este grupo de personas que visitan hoy la casa de todos los costarricenses, la casa presidencial. Se preguntarán muchos de ustedes por qué el presidente de la República recibe en la casa presidencial, la sede del Poder Ejecutivo, a un grupo de personas que lo que tienen es una disputa, una demanda penal en el Poder Judicial. Y yo quiero empezar diciendo que yo soy sumamente respetuoso de la división de poderes y que me queda clarísimo que sobre el tema de fondo, si hubo o no una estafa, como dijo doña Flora, potencialmente la estafa más grande de este país de 350 millones de dólares. Yo en eso no tengo ni competencia ni habilidad para decir creo que sí, creo que no, y además eso es irrelevante. Entonces yo los recibo a ellos porque el 8 de septiembre del año 2023, hace mes y pico, me llegó una carta firmada por doña Flora Fernández Amón a nombre de un grupo muy grande de personas, muchos adultos mayores, un grupo grande de personas de recursos limitados y ahora más limitados a partir de esta pérdida, y en ocasión de la pérdida de una señora a quien yo no conozco, la muerte de esa persona, doña Eliana Fischer Bolio, que tenía 81 años, y esa carta, esa nota me movió el corazón. Bueno, ¿qué
importa que al presidente le mueva algo el corazón. Pero me puse a reflexionar de si yo debía o no debía recibirlos o atender esta solicitud como ciudadano y como presidente ciudadano de la República o ciudadano presidente de la República. Y dije que sí, por una razón muy sencilla. No porque yo le quiera hacer el trabajo al Poder Judicial, que jamás lo quiero hacer. Pero me puse a reflexionar que por mi vuelta en el mundo, a raíz de mi antiguo trabajo, en el que trabajé en 42 países, escribí sobre el papel de la regulación financiera en el crecimiento y en el bienestar económico cuando estaba recién graduado de mi doctorado, de la importancia de la confianza en los mercados financieros y también la reflexión de que todas las sociedades prósperas del mundo, las sociedades en las que vale la pena vivir, las sociedades a las que podemos nosotros vernos en el espejo, tienen algo en común, que es que la justicia es pronta y cumplida, y que es que el pueblo, ese que menciona el artículo 9 de nuestra Constitución política, confía en el Poder Judicial. Yo sé que este es un caso difícil, pero yo los recibo a ellos porque hay una cosa que uno como ciudadano y como presidente tiene que interiorizar, y es que hay silencios que son verdaderamente ensordecedores, que lo vuelven sordo a uno, ese silencio profundo. Y yo, para serles franco, habiendo vivido fuera del país en 36 años, una supuesta, porque es una supuesta estafa, hasta donde yo puedo decir, o una estafa denunciada que le corresponde al Poder Judicial dilucidar si existió, pero una estafa de una magnitud que es posiblemente cientos de veces mayor a el robo que le hicieron al Banco Nacional de 3.200 millones de colones. ¿Cómo puede ser que los medios no cubran? ¿Cómo puede ser que haya ese silencio ensordecedor sobre algo de esta magnitud y que puede prescribir? Entonces, en los Estados Unidos de América, donde hubo una estafa de 65.000 millones de dólares, ahí sí fue estafa porque fue comprobada, que se resolvió en 6 meses, no hubo un día de esos 6 meses que el Financial Times, que el New York Times, que The Wall Street Journal, que BBC, que Bloomberg News no cubriera ese caso de una manera cotidiana y que se resolvió, como dije, en 6 meses. Yo no tengo opinión, no tengo competencia, pero tengo este podio y este micrófono que como ciudadano pueden romper silencios. Y a eso vine, para eso lo recibí. Primero para aprender, porque yo no estuve aquí. Entonces, esta es una patria bendita. Yo creo que esa confianza en el Poder Judicial es un requisito imprescindible para que esta patria siga siendo bendita. Y además, no solo es un caso. Es que si fuera un caso, uno dice, bueno, pero la gente me pregunta a mí en la calle, Chávez,
muchas veces, así me dicen la gente de campo y todo, yo los adoro y me encanta que me digan Chávez, diferente a como me dicen Chávez en los medios, pero ellos lo dicen con cariño. Me dicen, ¿qué está haciendo usted con el caso Jambers? Chávez, ¿por qué Cochinilla no ha ido a juicio? Diamante. Chávez, ¿por qué La Trocha, después de tantísimos años, 11 años esperando justicia, alguien se quiebra? Y se lo estoy diciendo así, yo estoy hablando como me hablan a mí. Y alguien se quiebra una pata en una moto, yo no sé a qué se refiere. Y el caso Trocha no se puede juzgar. Y yo, pero señores, que yo no tengo competencia ni la quiero tener. Entonces, sí les transmito a ustedes, pueblo de Costa Rica, con todo respeto al señor fiscal general de la República, que me queda clarísimo que a mí no me tiene que dar cuentas, pero y a los señores de la Corte Plena, que hay 594,000 razones, 594,000 millones de razones para que sí le den cuentas al pueblo de Costa Rica. Y esos 594,000 millones de razones son el presupuesto que los pagadores de impuestos, los contribuyentes costarricenses, le transfieren o le van a transferir el año entrante a el Poder Judicial. A don Carlos Díaz, con todo respeto, yo no le puedo pedir explicaciones, no le puedo hacer nada más que mencionarle que él tiene una oportunidad histórica como fiscal general de la República para que se acabe el silencio y para que él y su respetable oficina puedan demostrar que por lo menos esto va a llegar sin prescribir a un juicio, donde ahí el Poder Judicial, en el ejercicio de su independencia y competencias constitucionales, pueda decir esto fue una estafa o no, y que entonces ya cada quien asuma lo que corresponde y el país pueda continuar en ese y en otros, esos enormes casos en que hasta al presidente de la República le preguntan por qué Chávez no los ha resuelto. Yo no tengo nada que ver con eso, pero es una oportunidad histórica y también una responsabilidad histórica. Por eso estamos aquí. Creo que es una ocasión legítima para prestar estos podios y estos micrófonos para terminar el silencio que nos ensordece sobre este caso y muchos más. Muchas gracias, doña Flora. Muchas gracias. A continuación, si me permite, traemos un video de los ausentes, de los que no pudieron venir y testimonios de varias víctimas para ver si sensibilizamos al país desde este podio que nunca habíamos tenido. Me parece sumamente importante que lo podamos proyectar, si usted nos lo permite. ¿Y dónde lo tiene? ¿Lo tiene en un chip? Señor presidente, ella nos lo hizo llegar a nosotros. ¿Y dura mucho el video? ¿Cuánto? Yo no sé, los compañeros, ¿está el video? Corto, son 5 minutos. Sí. ¿Y usted lo que quiere es que lo presentemos? Si usted nos da permiso, sería el broche de oro. Yo no lo he visto, pero aquí no hay censura de nada y hay una libertad de prensa y de expresión absoluta en esta casa presidencial. Tengan la bondad entonces, colegas, una sorpresa interesante, bonita. Vamos a ver. Robó las ilusiones de muchas familias costarricenses. Aldesa robó las ilusiones de muchas familias costarricenses
y de la mía también. En el año 2018, mi papá en su lecho de muerte tomó a mi mamá de las manos y le dijo: Marielos, vos vas a quedar bien y mis hijos también. Sin saber que al poco tiempo íbamos a ser muy afectados por esta situación. Mi papá confió en su asesora financiera, confió en Javier Chávez y su trayectoria. Jamás pensamos que algo así iba a ocurrir y que la justicia nos iba a fallar. Mi madre, Flor Aguilar Pacheco, viuda de 94 años, es la mayor de las señoras afectadas por Aldesa que aún viven. En 2016, confió a Aldesa los ahorros que tenía para atender su vejez. Para entonces, su jefe llevaba años encubriendo a Aldesa de denuncias por estafa. Aldesa, ¿qué nos quitó? A mis papás les quitó 45 años de vida laboral, 45 años de ahorros y 45 años de sueños. Luego de trabajar esa cantidad de años para la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo un asalariado, los ahorros de mi padre, siendo médico en la Caja, quedaron en Aldesa depositados por algo muy sencillo. Le creímos a Javier Chávez y a sus mentiras. Llegué a Aldesa puesto de bolsa, colocando los ahorros de toda mi vida de trabajo, de haber dejado mi país, de haber dejado mi familia, pensando que estaba ahorrando para los estudios de mi hijo, dejando sin pagar una hipoteca y diciéndole a mi padre, un hombre mayor, que podía ahorrar en Aldesa puesto de bolsa, que era un lugar seguro. Nosotros exigimos justicia al pueblo costarricense por todos los años que trabajó, toda la gente afectada, muchos han muerto esperando que se haga justicia. Por ello hoy alzamos la voz y pedimos que por favor nos ayuden. El 77% de los afectados de Aldesa son mayores de 50 años y más de la mitad son adultos mayores. Y muchos ya fallecieron esperando la justicia pronta y cumplida que nunca llegó. Ellos y sus familias se sienten víctimas de una burla infame del sistema, que abandona y desprotege a sus contribuyentes justo en el momento en que por su edad no pueden valerse por sí mismos para tener la vejez digna para la que ahorraron. Esta es la mancha más negra en la historia de Costa Rica. Es justo que recobremos nuestros ahorros. Por eso apelamos a los tres poderes, a la buena voluntad política de los tres poderes de la República y de no recobrarlo, que se juzgue a Javier Chávez y sus secuaces con penas acordes al inmenso daño y sufrimiento que nos hace a los ahorrantes, a nuestras familias, incluso a la economía de este país y también al deterioro de la imagen de Costa Rica. Que el caso Aldesa no quede impune y que sea un ejemplo de que en nuestra patria no somos siervos menguados. Creo que es importante que veamos esto como algo no ajeno, que desafortunadamente nos pasó a nosotros, pero que de dejarlo así podría seguir pasando una y otra vez. Muchas gracias, don Arnold. Por Señor favor. presidente, empezamos en este momento un periodo de consultas por parte de los medios de comunicación. José Luis Rodríguez, de Trivisión. Buenas tardes, don Rodrigo. Buenas tardes, doña Flora. Don Rodrigo, igual que usted dijo ahora, nos extrañó mucho ayer cuando se convoca por el caso Aldesa a Casa Presidencial. La pregunta es la siguiente. La intención suya de esto, porque usted dice que no puede meterse obviamente en lo que compete al Poder Judicial, es darle voz al caso o qué puede hacer, otra cosa puede hacer al respecto. Y no sé si puedo preguntarle también una a doña Flora o no. Sí, por favor. Ok, para doña Flora quería preguntarle por qué cree que se puede decir así, están dejando prescribir el caso. Doña Flora, adelante. Hay muchos intereses para que este caso prescriba. Son personas muy influyentes los que estaban tanto en la Junta Directiva como Javier Chávez. Habían vínculos con la anterior fiscal general, que era la esposa del abogado
de Javier Chávez. De manera que a mí no me sorprende que quieran hacer prescribir el caso. Hoy, tener aquí nosotros, simples ciudadanos, que hemos sufrido muchísimo, porque esa es la realidad, tener los focos y las cámaras en nosotros después de 4 años y medio, un poquito más, de haber visto cómo nos quitaron los ahorros y la gran indiferencia del gobierno anterior, de las instituciones, de los partidos políticos y de todos los poderes de la República, es realmente sobrecogedor y muy emocionante estar aquí y que alguien del Poder Ejecutivo, del mayor rango, el Presidente de la República, nos quiera escuchar. Don José Luis, con lo que corresponde a la pregunta que usted me dice a mí, creo que voy a repetir lo que dije, hay silencios ensordecedores, no me explico, habiendo sido el líder de los equipos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que hacían evaluaciones del marco regulatorio del sector financiero, de las leyes del sector financiero en países tan diversos como Rumanía, como Georgia, como Turquía, como Ucrania. Volver al país sin saber nada del caso Aldesa y donde no tengo sobre el fondo ninguna opinión, que me mandan esta carta, me mandan una presentación con la explicación y decir, pero ¿por qué en el caso supuesto o alegado, yo no sé cuál es la palabra correcta, de fraude más grande en la historia de un país, la gente no habla de esto? Así como cuesta a veces hablar del caso de la trocha. Y yo no sabía que porque alguien se había quebrado una pierna, de acuerdo a una persona de la zona norte, no sé si siquiera es cierto, el caso se atrasó porque iba a ir a juicio hace unos meses y aparentemente, de acuerdo a la información que me dio este caballero, va a atrasarse por tiempo indefinido, porque alguien tuvo un accidente lamentable. Entonces, don José Luis, el cambio de un país requiere conversaciones difíciles, y aquí estamos. Eso es todo lo que yo estoy haciendo. A mí me pide muchísima gente que viene a Casa Presidencial por problemas de muchísima índole, diversa. Usted me ve salir a veces cuando hay policías afuera estaba sacando plata en el cajero automático y los veo ahí, no sabía que estaban, y yo salgo y hablo con ellos. Me voy a la comandancia. Cuando fui allá a Cristo Rey al tema de los horarios, parte de el llamado, creo yo, de ser presidente, que es una aspiración de liderar un país en las competencias que me corresponden, porque soy muy respetuoso de la división de poderes, es ser oído del pueblo y comunicador, inspirador, motivador para hacer lo correcto. Y lo correcto en toda sociedad es que haya justicia pronta y cumplida y que nadie se vaya a vivir su ocaso en la vida sin saber si efectivamente ocurrió un fraude o no y sin imaginarse si la justicia de la ley y la justicia moral se aplicaron o no. Puede ser que este señor Chávez Bolaños, ¿verdad?, sea inocente, yo no sé. Él tiene el beneficio de la duda y tiene el derecho de defenderse. Pero hay una ansiedad en Costa Rica, en este y en muchos otros casos, de ver que la justicia se cumpla. Por eso es que hoy decidí, a pesar de que me enviaron la invitación hace mucho tiempo,
decir, déjenme verlos y conversemos con la prensa y el pueblo de Costa Rica sobre este tema como un ejemplo claro de las cosas, de las ambiciones, de las aspiraciones de un pueblo que cree en un sistema, en un Estado de Derecho, como celebramos ayer. Nos dijeron que teníamos el segundo mejor de América Latina, y como se manifestaron costarricenses asociados a, ¿qué serán?, 60 organizaciones sociales, diciendo que lo querían defender y hacer crecer. Es parte de esa construcción de lo que los economistas llaman capital social. Es la confianza indispensable, ese capital social, que tiene que existir entre las personas y entre las entidades del Estado y entre el Estado y los ciudadanos, para que una sociedad como Suiza, como Singapur, como Noruega, Dinamarca, ustedes conocen esos países, llegue a realizar ese bienestar que merecemos los costarricenses. Perdóneme que me haya extendido, porque usted me hizo una pregunta que requiere mucha, porque así lo medité. A ratos hay que sentarse y meditar un caso específico. Muchas gracias. Daniel Suárez, de Diario Extra. Buenos días, señor presidente, doña Flora e invitados. Espero que se encuentren muy bien. Mi consulta sería, ante el caso Aldesa y otros escándalos que usted ha mencionado, que mencionó ahorita, ¿usted considera que se necesitan cambios en la regulación financiera de Costa Rica y cuáles serían? Vea, volvamos a lo mismo. A mí me tocó analizar el marco jurídico o el marco operacional, los mecanismos de resolución de quiebras, etcétera, a nivel muy técnico, en países muy sofisticados, dirigiendo equipos de funcionarios muy distinguidos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que además son equipos conjuntos, porque eso se llama el Financial Sector Assessment, la evaluación del sistema financiero desde un punto de vista integral. En Costa Rica nosotros tenemos que darnos cuenta de que si hay algo peligroso es la desconfianza súbita e inesperada contra el sector financiero. Hubo un banco, cuando yo no vivía en Costa Rica, que le metieron ruido y hubo una corrida a un banco privado, y eso por dicha no terminó en un desastre, pero esos son dominóes cuando se va a un banco, porque hay matrices de préstamos interbancarios, la gente no sabe, la gente lo único que sabe es que su dinero está en riesgo. Yo siento que en Costa Rica, y no me voy a meter en eso, sí deberíamos hacer una evaluación de cómo fue posible que este caso llegara a donde llegó, ya sea una quiebra de un negocio o una estafa. En eso yo no me voy a meter. Pero cómo llegó tan lejos sin que el público conociera qué era lo que estaba pasando, etcétera. Yo no le voy a decir qué es lo que hay que cambiar. Le voy a decir que valdría la pena que nos metiéramos a hacer ese análisis para revisar. Como sociedad, ¿quién tiene la competencia? Bueno, está el CONACYF, está el Banco Central. Podríamos pedirle al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que nos hagan normalmente son 30 personas que vienen, abogados, expertos en finanzas, etcétera, a hacer una evaluación. Es más, lo voy a discutir con el señor ministro, acuérdeme de don Gabriel, con el señor ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, y esta tarde, de coincidencia, tengo una reunión con el Fondo Monetario, es hoy, ¿verdad?, que están evaluando nuestro programa, y se los voy a mencionar. Tal vez valga la pena que se gasten ellos unos cientos de miles de dólares diciéndonos cuál es el diagnóstico. A la gente le conviene irse a hacer un chequeo cada cierto tiempo con el médico, aunque se sienta bien, y sobre todo si hay síntomas. Gracias. Alfonso Hernández, de Multimedios.
Buenas tardes, don Rodrigo. Buenos días, más bien, perdón. Mencionaba usted en su discurso ahora los 594.000 millones de razones para pedir eventualmente respuestas en este caso. Y en esa misma orientación yo quisiera preguntarle una reflexión, más bien, más que preguntarle, una reflexión alrededor del derecho de petición de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida. No solo en este caso, sino en muchos otros que están aún en los estrados judiciales, incluso acumulando polen, se podría decir, o polvo. Y eventualmente, si doña Flora me permite, el temor de esta impunidad que genera entre cada uno de ustedes, sobre todo que entiendo que hay muchos que todavía son afectados directos, pero también hay representación de familias que resultaron afectadas por esta situación. Muchas gracias. Doña Flora, por favor, empiece usted. Imagínese el dolor que puedo sentir cuando 3 generaciones de mi familia acumularon un capital que se coloca en Aldesa confiando que es un puesto de bolsa adscrito a la Bolsa Nacional de Valores, supervisado por su jefe y por su jeval, y que se desaparecen de un día para otro. El sacrificio, el ahorro de mi familia y mío, de 3 generaciones, 100 años de ahorros, y que no pase nada. ¿Qué sentiría usted, qué sentiría cualquier persona de verse despojada de todos los ahorros, de ver a mi mamá fallecer en la más absoluta miseria después de haber trabajado una vida entera para tener una vejez tranquila, y de decirle a mis hijos, la herencia que a ustedes les correspondía no la van a ver porque alguien se las quitó, y que encima no haya una condena ejemplarizante para las personas responsables de haber actuado de esa manera? Realmente es insoportable solamente imaginar que eso llegue a suceder. No es venganza, es justicia. Bueno, con lo que corresponde a la pregunta que me hizo usted, primero, yo no hice un discurso, yo sé que esa es una distinción que hace poca diferencia. Yo hice una reflexión de por qué estamos hoy aquí, porque yo saco 1 hora y media de una agenda complicadilla, intensa diariamente. Esa es una reflexión. Me pide otra reflexión sobre, repítame la palabra exacta porque quiero ser muy preciso en la respuesta en la medida de lo posible. El derecho de petición que existe sobre esos casos que eventualmente acumulan polvo, comején en estrados judiciales, y esta cifra que usted daba, los 594.000 millones de razones para poder pedirle una explicación a las autoridades también. Vea, el derecho de petición, no sé exactamente si eso es una figura tipificada, yo no soy experto en eso, pero más allá de cualquier derecho ya específico, el pueblo costarricense, en nuestro Estado de Derecho, como entidades privadas, pueden hacer absolutamente todo lo que la ley no les prohíbe de manera explícita. El gobierno estamos amarrados de que solo podemos hacer lo que la ley de manera explícita dice. Lo opuesto es cierto para el pueblo. También hay mecanismos en la Constitución clarísimos en que el pueblo le delega, tome, haga esto a cargo mío, al Poder Judicial ciertas funciones, al Poder Legislativo, bueno, las funciones de la Administración de la Justicia. Justicia definida en el marco legal del país. Y ese marco legal, el pueblo le delega a la Asamblea Legislativa la capacidad de emitir leyes, cambiar leyes y crear un marco legal. Y al gobierno le dice, administre usted las cosas que la ley le permite hacer y le da competencias.
Entonces, en ese contexto, el pueblo de Costa Rica tiene el derecho, porque es el dueño, en mi interpretación del mundo, de pedirle cuentas a Chávez, a los ministros, a las instituciones autónomas, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. Incluso hay mecanismos como un referéndum. Alguien podría llamar a un referéndum y decir, no nos gusta cómo está organizado el Poder Ejecutivo, o no nos gusta cómo está organizado el Poder Judicial, no nos gusta cómo se están desempeñando, y vamos a llamar a un referéndum para hacer cambios profundos en eso. Entonces, yo más que un derecho de petitoria, el dueño no le pide el dueño de la finca no le pide al trabajador, porque nosotros somos trabajadores. Yo soy un trabajador, funcionario público. A mí no tienen por qué pedirme, rogarme, no. El pueblo puede organizarse y demandar, pero sobre todo el pueblo tiene la aspiración legítima a que se resuelva los casos, todos los casos, violencia intrafamiliar, crímenes penales, estafas, disputas comerciales. El pueblo tiene derecho a que eso se resuelva. ¿Cuántos casos? Doña Pilar Cisneros, los invito a que lo vean, en una de sus declaraciones, ¿cómo se llama esto? Control político le llaman. Con la brillantez de ella, dice, me encontré casos hasta de 1975 sin resolver, y dio un análisis magistral de los presupuestos. Creció de 30.000 millones a principios del año 2000 a 594.000 millones. Es que hasta el número cuesta decir para el año entrante ese presupuesto. El pueblo tiene que tener el derecho de pedir y eventualmente organizarse para demandar cosas de cualquier componente del Estado. Ahí habrá abogados constitucionales y dirán los cómo, etcétera. Pero el por qué es clarísimo, porque los dueños de esto no somos nadie más que ellos. Ese es el por qué. El qué, obviamente, tienen la autoridad de demandar resultados de los que a quienes nos delegaron esas funciones administrativas, pues somos administradores. El Poder Judicial administra la justicia. Yo administro las instituciones, bueno, el Ejecutivo, y yo soy la cabeza del Ejecutivo, administramos las instituciones. Y el cómo, bueno, ahí los abogados le dirán cuál es la mejor manera y cuál es lo que se puede hacer. Y ojalá algún día nos organicemos para que nos pidan más cuentas al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Yo por eso salgo a cada rato a dar conferencias de prensa, a poner la cara y decir, pregunten, porque eso se llama dar cuenta. Yo no he visto muchas rendiciones de cuentas de otros poderes, pero ese derecho yo lo veo como mi obligación de una manera proactiva salir a dar cuentas. Ahora, pídanle cuentas a los otros poderes, por supuesto. No sé si le contesté la pregunta, tal vez me extiendo, porque es que estos son temas profundos, son temas del alma, del material genético, del funcionamiento de una sociedad donde tenemos 5.2 millones de patronos y un puñado de servidores públicos, de empleados. Muchísimas gracias. Finalmente, Josué Alvarado, de El Diario El Observador. Muy buenas tardes, yo tengo una pregunta para cada uno. Doña Flora, usted quería preguntarle qué es lo último que les ha dicho el Poder Judicial sobre este caso, en qué etapa está,
¿Y por qué es que temen que prescriba? ¿Cuáles son las fechas exactas en las que prescribirían los distintos delitos por los que se investiga este caso? Y a don Rodrigo quería preguntarle... Déjela contestar porque después se me olvida que me preguntó. Adelante, doña Flora. Sí, correcto. El Poder Judicial no nos dice nada. Nosotros presentamos denuncias y no sé si es casualidad de que se enteraron que hoy veníamos para acá, mañana me citaron en el OIJ para... que amplíe la denuncia que yo hice, pero yo no tengo la menor idea en qué estado está. Y no soy abogada y detesto tener que estar metida en un caso penal porque, como he dicho, si yo no he cometido ningún crimen, ¿por qué tengo que estar yendo ahí donde además no les hago mucha gracia? Porque soy muy yuyo, lo reconozco. Y para que tengan una idea, de las 594.000 millones, Aldesa son 189.000 millones de colones, la tercera parte del presupuesto del Poder Judicial y no sabemos nada. Vamos a ver. Caso... Perdón, la interrumpí, es que no le entendí. Le quería hacer una pregunta. 189.000 millones, si lo paso a ese es el valor de la alegada estafa. Ajá, más intereses que no se pagaron. Ok, y... La tercera parte. No, pero también hubo un tema con Hacienda porque ellos retuvieron el 8% de los intereses que ustedes ganaron y no se le giraron a Hacienda. 12 millones de dólares. Ah, ok. Pero, doña Flora, solo para entender, en la conversación que tuvimos, le entendí al abogado que si esto no se eleva a juicio, es una pregunta, el caso prescribe, es decir, se extingue en junio del año entrante. ¿Le entendí bien o le entendí mal? Es correcto, el 7 de junio del 2019, despuesito de que Aldesa había colapsado, indagaron a Javier Chávez Bolaños, presidente de la corporación, solamente a él. Y ese hecho nos llenó de alegría porque creímos que el Poder Judicial se estaba moviendo. En realidad lo que causa es que en lo penal, y no soy abogada, pero he tenido que aprender, son 10 años para que prescriba, pero en el momento en que se haga la indagatoria, se interrumpe y se reduce a la mitad del plazo. Eso significa que el 7 de junio del 2024, Javier Chávez se terminó, prescribió, no tiene ninguna responsabilidad y la plata se desapareció y no puede pasar nada más, hasta ahí llegamos. O sea, en plata blanca, para entender, en 7 meses se evapora a menos de que haya ¿una qué? Vea, ahí están los técnicos. A menos de que haya una convocatoria, audiencia preliminar de parte del poder de la Fiscalía, se evapora el caso en 7 meses. Ok, muchas gracias. Ya entendí, doña Flora. ¿La pregunta para mí? Sí, don Rodrigo, este no es el único grupo de inversionistas que en este momento está siendo afectado. También está el caso de BCR Safi, por ejemplo, donde han criticado el papel de los entes supervisores. ¿Qué recomendación tiene usted como profesional en el área y que ha estudiado este tema para que no se sigan presentando esos casos? ¿Podría haber alguna falla que se puede corregir? Vea, sobre eso no me quiero referir, porque CONACYT tiene ciertas independencias, el Banco Central, existe una legislación muy compleja que francamente yo no domino como dominé en su momento la legislación turca, rumana, de Ucrania, etcétera, desde un punto de vista de economista financiero. Sí hay preocupaciones, y hay preocupaciones de dos naturalezas. Una, ¿por qué esto ocurre? ¿Dónde estaban las alarmas que indicaban alarmas tempranas, indicaciones de riesgos que se veían, de síntomas? ¿Por qué no se previno? ¿Dónde falló el sistema? Porque el sistema regulatorio es un sistema de prevención para darle confianza a quien se divorcia temporalmente. Vea lo que es un depósito bancario. Usted saca su platica, aquí yo tengo un billete de 10,000 pesos, y le dice, le doy este efectivo a un intermediario financiero, a un deudor,
a cambio de una promesa. Usted me promete que me va a devolver esta plata con intereses. Si no existe la confianza, ¿quién se va a deshacer de sus billeticos de 10,000 pesos o 100,000 o de los millones de dólares que sean? Nadie. Y si la gente no hace eso, los bancos no tienen plata para prestarle a la pyme ni a la persona que quiere una hipoteca. Entonces, el sistema regulatorio del sector financiero dice: a usted la probabilidad de que le devuelvan su plata, que cumplan la promesa, es alta. Bueno, ¿por qué no se hicieron las alarmas en este y muchos casos? ¿Por qué dura tanto la resolución del problema y por qué no se castiga con la velocidad y la severidad que corresponda? Le dije, 65,000 millones de dólares de estafa de un señor que se llamaba Bernie Madoff, en 6 meses lo habían condenado a 150 años de prisión sin la potestad de soltarlo, darle prisión preventiva. En Estados Unidos, porque ahí el mecanismo está muy bien pensado, porque los norteamericanos, si algo saben, es cómo generar crecimiento económico y riqueza. Y no se puede si no hay una confianza absoluta en el sector financiero. Entonces, más que decir yo tengo recomendaciones específicas, yo lo que digo es, ¿cómo? Yo estoy hablando de mi antigua profesión de economista, estas preguntas le conviene a Costa Rica solucionarlas. SAFIs es una palabra que en este caso tiene doble sentido, como sociedad de administración de fondos de inversión, y como SAFIs, como decimos los ticos, que SAFIs que se hayan robado esa plata. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias. Finaliza de esta manera esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación y también a quienes nos siguieron a través